Buenas noches, somos el grupo 3580-1028 de Ingeniería Ambiental. Vamos a exponer la clase de grupos microbianos. Pues a mí me tocó la parte de los virus y pues en cuanto a los virus podemos decir que son microorganismos infecciosos que constan de un segmento de ácido nucleico, que es lo mismo ADN o el ARN. Son rodeados por una cubierta proteica. Un virus no puede replicarse solo, por el contrario, debe infectar a las células y usar componentes de la célula huésped para fabricar copias de sí mismo. Pero ¿qué pasa? Con frecuencia, un virus termina matando a la célula huésped en el proceso, lo que causa un daño en el organismo de la persona. Algunos ejemplos bien conocidos, o bueno, como ya todos sabemos, los más conocidos de un virus que causan enfermedades en seres humanos, un ejemplo como el SIDA, el sarampión, el COVID-19, que fue una pandemia, mejor dicho, en el 2020, y la viruela. ¿Cuáles son las características biológicas ambientales de los virus? Bueno, en cuanto al ambiente, puedo decir que infectan las algas, las plantas marinas, los animales u otros microorganismos. La gran mayoría de estos virus son bacteriófagos, el cual son las que se aprovechan naturalmente de las bacterias al infectarlas y se replican dentro de ellas hasta que estallan. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven los virus? Se encuentran en el agua, en la tierra, en las superficies de los alimentos que comemos y en las superficies que tocamos, como las mesadas del baño, la cocina. Algunos viven en nuestro cuerpo y no nos ocasionan problemas. ¿Cómo se clasifican? Como ya lo había dicho, se clasifican en virus ARN o ADN, doble hélice o hélice sencilla, en circular o lineal. A continuación, vamos a presentar a la compañera Lizeth Carolina con el grupo de las bacterias. Gran importancia dentro de nuestra profesión porque están presentes en los ciclos naturales. Las bacterias son de gran importancia dentro de nuestra profesión porque están presentes en los ciclos naturales del nitrógeno, del carbono, del fósforo y de muchos elementos más. También pueden transformar las sustancias orgánicas e inorgánicas y viceversa. Los aspectos más relevantes son que son organismos microscópicos unicelulares, se encuentran entre todas las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables de cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua del mar y en las profundidades de la corteza terrestre. Se ha podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir incluso en los desechos radioactivos. Algunas de las enfermedades causadas por bacterias están la sífilis, la neumonía, el cólera, la difteria, la tuberculosis, la lepra, entre otras. Los ambientes donde se pueden encontrar las bacterias, que son la forma de vida más antigua y extendida que se conoce, están por todas partes, en el aire, en el agua, la tierra, los animales y las plantas. Un ejemplo de uso de las bacterias es el tema de los hidrocarburos, pues acá en el meta es el daño ambiental que más se conoce a través de distintos estudios realizados en zonas contaminadas como petróleo y con petróleo. Se reporta que las bacterias poseen dos rutas metabólicas principales para la degradación de los hidrocarburos. En la primera ruta, las bacterias utilizan el oxígeno atmosférico para degradarlos. Se utiliza la bacteria Pseudomonas, son las bacterias más eficientes en la degradación de compuestos tóxicos. La capacidad de estas bacterias para degradar esos compuestos dependen del tiempo de contacto con el compuesto, las condiciones ambientales en las que se desarrollan y su versatilidad fisiológica. También ese proceso se conoce como bioremediación y se utilizan las bacterias. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Yalei Pérez González. En este caso me corresponde el grupo de hongos, la cual están conformados por células eucariotas y son microorganismos que actúan como putrefacto. Se alimentan de la materia orgánica en descomposición y se puede decir que se conocen 90.000 clases de hongos y hay dos formas de reproducirse, que es el sexual y asexual. Es decir, en esta última que se clona a sí mismo.
Hay tres en la que se podemos clasificar, que es el moho, que es el que más se utiliza para la medicina, la levadura unicelular, que es el que se utiliza para las cervezas, para el queso y otros elementos más. La otra está las setas, que es un grupo en la cual es el comestible. Por ejemplo, está el champiñón, que es el que más conocemos. Y la otra, en este caso, para el tema de mi estudio, que es saneamiento ambiental, es fundamental porque el hongo absorbe los nutrientes de la descomposición y luego son utilizados como abono. Un ejemplo, por ejemplo, en mi región, se encuentran los hongos en el bosque de ganado, es decir, que sirve como acelerante para la descomposición del mismo. Fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico por medio de la luz del sol. Esto es lo que la relaciona con las plantas. Podemos encontrar algas de diferentes colores, podemos encontrar algas protistas, eh, algas eucariotas. Bueno, las algas eucariotas, entre ellas se encuentran las algas verdes y las algas rojas, que ellas pertenecen al reino de las plantas. Estas algas de estos colores ya mencionados están en la parte, digamos, superficial del agua. Esto les facilita entonces hacer los procesos de fotosíntesis. Mientras que en el caso de las algas pardas son protistas, entre ellas está el fitoplancton. El color de las algas lo define los pigmentos que se presenten en los plastos. Entonces, la cantidad de ese pigmento es la que hace el color de las algas. Por ejemplo, en el caso de las algas de color verde, encontramos que su mayor pigmentación en los plastos va a ser la clorofila. Y así sucesivamente con las demás. Entonces la encontramos de color verde, color rojo, parda, naranja, azul y amarilla. Las algas nos prestan servicios, esos son utilizadas en la cocina, son utilizadas también para como tiene un servicio para la construcción de los arrecifes, es decir, que ellas están ahí muy presentes en esa bioconstrucción o esos sistemas de los arrecifes. Las algas también nos ayudan o son esos, bueno, en cuanto a la utilización de las algas en la, digamos que referido a la carrera que yo estudio, que es saneamiento ambiental, las algas son un medio de identificación, un bioindicador que nos ayuda a detectar o a evidenciar la contaminación en el agua. Entonces, son de gran utilidad. El hábitat de los protozoos es muy amplio. Los de vida libre pueden estar en el suelo, agua, mientras que otros pueden actuar en o comensalismo con animales. Por ejemplo, determinados protozoos ciliados que viven en la panza de los rumiantes. Problema. La importancia del papel de estos organismos en el sistema acuático se basa fundamentalmente en tres razones: por consumo directo de materia orgánica del medio, por propiciar la formación de flóculos, acúmulos de materia. Uso de estos microorganismos en las respectivas regiones puede ser en el sector industrial, principalmente en la producción de enzimas, en el sector agrícola, principalmente en la producción de bioinsumos, y en el sector bioremediación, principalmente por la degradación de colorantes generados de residuos industriales.